Después, ¿qué más? Priscila, prende tu cámara, si no te saco. Y en un rato más voy a cerrar las habilitaciones para que se unan a la sala. Porque su clase es, esto es como la clase, ¿no? 5 minutos, 10 minutos tarde y cierro la puerta. En este caso, cierro la sala. Nadie más entra. Que por favor vayan prendiendo sus cámaras. Creo que ya están todos con cámara prendida. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Ponce Carballo, prende tu cámara. Si no, después van a estar en la cama durmiendo. O quién sabe haciendo qué cosa. Cocinando. Eh, Sobre la presentación. Ya vamos. Entonces, estamos y vamos a empezar la sesión. A ver, vamos a dar última revisada. ¿Quiénes están con cámara? Antes, estar mirando todo el rato. Prendido. Bien. Ok, empezamos. Vamos a hablar de la consolidación ósea como tal, jóvenes, así que voy a necesitar que ustedes también participen en esto. Lo primero es, aquí, ¿qué hueso están viendo, jóvenes? Jordan, ¿qué hueso estás viendo? El fémur. Gracias. Muy bien, a los que han participado libremente. Tenemos dos, derecho e izquierdo. ¿Qué lado es? ¿Derecho? Derecho. Listo, voy a sacar a Keila Espinal. Chao, Keila. Ha prendido su cámara rápidamente. Qué veloz. Keila, ¿qué lado es? Esta vez, doctor, no lo escuché bien. Si no estás escuchando bien, ¿cómo estás en la clase? ¿Qué fémur estamos viendo? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. No se te ve. Ah, es el izquierdo. Ok. Izquierdo. Ya sabemos quién tiene sus patas al revés. Es fémur derecho. ¿Ok? ¿Este fémur derecho se ha roto o no? Sí, doctor. ¿Está consolidado, sí o no? Mal, pero sí. Mal, pero sí. Ya, muy bien. Estoy de acuerdo contigo, ha logrado consolidar. Víctor y Wilfredo, prendan sus cámaras, si no van a salir de aquí. Ya, solo falta Wilfredo. Wilfredo a la una, Wilfredo a las dos. Chao, Wilfredo. Listo. Muy bien. Entonces, es un fémur derecho, evidentemente, ha sufrido fracturas, claro que sí, y el problema es que no han consolidado. Ha consolidado, ¿verdad? Pero no ha consolidado bien, o al menos como uno esperaría que consolide. Entonces, esta es una pregunta habitual que les van a hacer cuando tengan sus pacientes, se rompan, tengan una fractura, y les digan, doctor, ¿será que necesito cirugía? ¿Será que va a sanar mi fractura? ¿Qué es lo que ustedes le van a decir? ¿Va a sanar o no va a sanar su fractura? ¿Qué dicen jóvenes? Sí, no, ¿va a sanar o no va a sanar? Con todos los cuidados, doctor. Su fractura va a sanar, ¿verdad? Sí. El problema no es que consolide el hueso, el problema es que lo haga adecuadamente. Ese es el problema. El problema es que recupere su función, porque el hueso va a consolidar, ¿no? Se rompe y va a consolidar. Pero la idea no es solamente que consolide, sino que recupere la función que tenía previamente a producirse la fractura. Ese es el objetivo. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir viendo. Para hablar de la consolidación ósea, nosotros debemos conocer las fases de la consolidación.
¿Cuáles son las fases de la consolidación? Son 4 fases. La primera fase se conoce como fase de hematoma o fase inflamatoria. Esto sucede cuando el hueso se rompe. Inmediatamente se rompe, tenemos esta fase inflamatoria o de hematoma. ¿Correcto? Esta fase inflamatoria o de hematoma tiene como característica principal que atrae factores de crecimiento y formación ósea. Trae células, por ejemplo, los macrófagos para eliminar o limpiar el foco de fractura. También permite en la llegada de fibroblastos para la formación de una cicatriz en el foco como tal. Después de eso, de que pasa la fase inflamatoria y llegan los fibroblastos, los macrófagos que limpian el foco de fractura y los fibroblastos que empiezan a segregar la fibrina, ¿no? Es que se forma lo que se llama el fibrocartílago, ¿no? El fibrocartílago le da estabilidad, le da firmeza al foco de fractura. Entonces, este foco de fractura pues ya se encuentra en una etapa más avanzada de la consolidación como tal. Si ustedes se fijan en este fibrocartílago, a los extremos le están llegando unos vasitos, ¿no? Ahí es lo que está ocurriendo la angiogénesis, la formación de nuevos vasos. Y si se acuerdan cuando hemos hablado de la formación del hueso a partir del molde de cartílago hialino, decíamos que le llegaba una arteria, que era la arteria nutricia, y con la llegada de la arteria nutricia, pues se lograba formar el foco primario de osificación. En este caso, con la llegada de los vasos, lo que sucede es que este fibrocartílago se transforma, ¿no? Se transforma en tejido óseo. Y entonces ocurre la mineralización del fibrocartílago. Y eso se llama la fase de callo duro. ¿Listo? La fase de callo duro. Y por último, una vez que se forma el callo duro como tal, nosotros tenemos lo que es ya un hueso sano, porque la fase de remodelación es una fase que dura pues toda la vida y ya estamos hablando de un hueso donde ya no hay fractura y este es un proceso que lo acompaña durante toda la vida como tal. Muy bien. Sigamos avanzando. Para que no se olviden, vamos a repasar estas fases. Primera fase, la fase inflamatoria, luego la fase de callo blando, callo duro y la fase de remodelación. En su libro habla solo de 3 fases, por si acaso, de inflamatoria, remodelación, y esta de blando y duro se llama la fase de proliferación, ¿ya? Entonces, la fase inflamatoria, ¿cuándo empieza? Empieza en el momento de la fractura. ¿Cuánto tiempo dura? Pues la fase suele durar hasta aproximadamente una semana. Depende de dónde lean, les dicen de 2 a 5 días, de 4 a 7 días y más o menos por ahí, ¿no? Pero dura aproximadamente una semana. ¿Qué es lo más importante de ahí? La formación de factores osteogénicos. Ese es el evento importante en este caso, ¿ya? Luego de eso tenemos lo que es el callo blando. El callo blando, pues desde la primera semana hasta las 3 semanas, más o menos es lo que demora en formarse. Y lo principal del callo blando, pues es la formación del fibrocartílago. Eso es lo importante del callo blando. Posteriormente a esto, la formación de callo duro, que se da desde las 3 semanas hasta las 12 semanas, ¿no? ¿Cuál es lo importante en esta fase? La mineralización de ese fibrocartílago. Ese es el evento importante, ¿ya? Y pues por último, tenemos la fase de remodelación. En la fase de remodelación, pues lo más importante es esto, es que es un periodo indefinido, ¿ya? Y en esta fase ya no hay fractura. Ya no existen datos de que hubo una fractura como tal. Muy bien, esas son las 4 fases. Ahora, en el tema de la consolidación, hablando lo que es el concepto diamante, se tiene en cuenta que la vascularización son de los pilares más importantes, juntando con otros factores, por ejemplo,
células osteogénicas, factores de crecimiento y demás cosas, ¿no? Pero la vascularización es de las cosas más importantes que requiere un hueso para consolidar. Entonces aquí vemos lo que son los requisitos de la consolidación. ¿Cuáles son los requisitos de la consolidación? Ahorita acabamos de ver uno, que es la parte biológica. ¿Eso qué significa? Una buena vascularización y una oxigenación adecuada. Pero a esto le faltan otros elementos. ¿Qué es lo que habitualmente ustedes hacen con una fractura? ¿Qué le falta para que consolide? La alineación, Sí. ponerlas. El yeso. La alineación es para conseguir una buena reducción. Pero, ¿qué es lo que hacen ustedes común y silvestre con una lesión traumática, con una fractura? Inmovilización. Eso, la inmovilización, ¿no? La inmovilización es un factor importantísimo para la consolidación. Entonces, el papel mecánico es muy importante como requisito de consolidación. Y aquí podemos ver que es ausencia de movilidad o estabilidad. Eso es lo que necesita el foco de fractura. Entonces, cuando les pregunte cuáles son los requisitos de la consolidación, ustedes me tienen que contestar. Los requisitos de la consolidación son una buena estabilidad y una buena vascularización y una buena oxigenación. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Seguros? Sí, doctor. A ver, Mabel, ¿cuáles son los requisitos de la consolidación? Una buena estabilidad y una buena vascularización. Muy bien, esos son los requisitos. Entonces, vamos a seguir avanzando. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué tipos de consolidación existen? Los tipos de consolidación normalmente son dos. Se conocen como consolidación primaria y secundaria. También se conocen como consolidación directa e indirecta. El que nosotros acabamos de ver, donde hay una fase inflamatoria, donde hay una fase de callo blando, callo duro y remodelación, es la consolidación indirecta, también conocida como consolidación secundaria. Eso es. ¿Listo? Muy bien. ¿Más? Un segundo. Entonces, esa es la consolidación indirecta. Y por el otro lado tenemos lo que es la consolidación directa. ¿Qué es lo que pasa con la consolidación directa? En el tema de la consolidación directa, pues nosotros tenemos la fase inflamatoria, es inevitable, se produce cuando ocurre la fractura como tal, ¿no? Y luego tenemos lo que es la fase de remodelación, ¿no? Si se fijan, salta directamente todo este tema de callos. No hay callo blando, no hay callo duro. Entonces, a simple vista, ¿cuál parecería mejor? La consolidación directa, ¿verdad? Más rápido. Recuperarse. Sería bueno. Ok. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo son. Un ejemplo. Este de aquí es un ejemplo de la consolidación indirecta. ¿Por qué? Porque aquí tiene la formación del callo óseo, ¿no? Tiene formación de callo óseo. ¿Cómo se ve más o menos por fuera? No por esta fotografía, así. ¿Qué les parece? ¿Ha hecho callo óseo o no ha hecho callo óseo? Sí, ha hecho callo óseo, doctor. Eso, está pegándose la fractura como tal. Entonces, nosotros vamos a ver este tema de la consolidación indirecta con esta formación de callo óseo y la reducción. ¿La reducción es perfecta o no?
¿Qué dice? No, ¿No, Emanuel? Ok. La reducción no es perfecta, ¿no? no. Pero sí se logra una adecuada alineación. O sea, está alineado, pero no está perfectamente reducido. Aún así, la idea de la consolidación es recuperar la función. ¿Y cuál es la función de esta zona del hueso? De la diáfisis. ¿Qué función tiene habitualmente? ¿Producción sanguínea? No. ¿No? Ay, no. Perdón. No, perdón, doctor. No está bien, no hay problema si te equivocas, pero no es producción sanguínea. No, es una Eh, difícil. Bien. Esta parte del hueso tiene la función de transmitir peso, dar soporte al hueso, ¿no? Esa es su función principal. Ok. Seguiremos. Tipos de consolidación. Entonces hemos visto lo que es la consolidación indirecta, con la formación de callo como tal, las 4 fases. Pero ¿cómo se ve una consolidación directa? Entonces aquí tienen un ejemplo de consolidación directa, ¿no? Aquí está la fractura, ¿la ven? Sí, no. Se ve la fractura, ¿no? Aquí está, después de haber fijado un par de meses, cómo se ve la fractura. Ya casi ni se ve, ¿no? Y aquí, cuando se ha retirado la placa y los tornillos, ya no se nota, ¿no? No hay fractura. ¿Hizo callo óseo? No hizo callo óseo. ¿Abajo, doctor? Dicen, joven. ¿Qué? ¿Abajo? ¿O no es? ¿Qué? Es que abajo hay como si tuviera un calvo hueso óseo o estoy viendo mal. ¿No? Yo creo que estás viendo mal, Nayani. Es que abajo muestra no sé decir. No, no hay problema. Pero en realidad no está haciendo un callo óseo, porque esta es una consolidación directa, ¿no? Entonces hagamos un análisis. ¿Qué han visto de diferente en una consolidación directa y en una indirecta? A ver, ¿a quién le cedemos la palabra? Dices Víctor Rodríguez. Que su consolidación de la primaria va directo a la inflamación y directo a la remodelación, que se Ya, acorta el paso de los callos blandos y duros. ya. Pero en las imágenes, ¿qué diferencia has visto de la consolidación indirecta? O sea, esta de aquí, te lo voy a repetir. Pero esta de aquí, esta es consolidación indirecta y esta otra. ¿Qué diferencias notas? La primera hay calvo hueso y la segunda no hay, doctor. Perdón por responder. ¿La primera qué? La primera hay callos huesos, hay la alineación, pero no está perfecta. Y la segunda no hay calio hueso y no se ve, no se nota. Muy bien. Obviamente una de las diferencias es que en uno hay callo y en el otro no hay. ¿Qué más? Aquí, ¿qué está sujetando? ¿Cómo está la reducción aquí? La alineación entre huesos. ¿Es perfecta o no es perfecta? Es perfecta. ¿No? Eso se llama reducción anatómica. Significa que el hueso tiene la misma forma y aspecto que tenía previo a la lesión. Entonces, en la consolidación directa, la reducción es anatómica. Pero en la consolidación indirecta con formación de callo óseo, ¿era igual perfecta la reducción? ¿Qué dicen? No, no era. No era perfecta, ¿verdad? Ok. Y después,
¿Cuál es la que llevaba yesito? ¿La directa o la indirecta? ¿La indirecta? La que tenía callo, ¿no? Ujú. Esa probablemente llevaba un yesito. ¿Y cuál es el que lleva los fierros? La ¿La directa. directa o la indirecta? La directa. La directa, ¿no? Sí. Está muy bien. Entonces, ¿cómo es la directa? Miren, estos son algunos datos adicionales de la consolidación directa. Para que ocurra esa consolidación directa donde no se ve callo óseo, necesitamos obligatoriamente una reducción anatómica. El hueso se acomode perfectamente a lo que era. Una vez que se acomoda perfectamente a lo que era, pues necesitamos que exista una compresión entre fragmentos, que un fragmento se una perfectamente al otro. ¿Ya? Eso. Y por último, ¿no? Pero no menos importante, es que esta reducción y compresión entre fragmentos permite el paso de la unidad de remodelación ósea. ¿Y cuál es esa unidad de remodelación ósea? Es esto de aquí. Esta es la unidad de remodelación ósea. Este elemento va a atravesar de un lado de la fractura al otro. ¿Y cómo está conformado? Esto es pregunta de examen. Primero tiene una primera línea, ¿no? De esas células rojas que ven ahí, que son células multinucleadas, que se conocen como osteoclastos, ¿no? Los osteoclastos van a ir reabsorbiendo el hueso que se encuentran por delante, ¿no? Detrás de los osteoclastos y en forma piramidal se tiene a los osteoblastos, que aquí están de color verde, ¿no? Aquí se tienen a los osteoblastos. Estos osteoblastos están rodeando un capilar, están rodeando un vasito, y a medida que va pasando, que va avanzando esta unidad, va dejando células maduras, va dejando osteocitos. Y estos osteocitos comienzan a segregar, empieza a mineralizar, a segregar sales para formar tejido óseo. Un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, para formar tejido óseo. ¿Y cómo se ve esta unidad? Miren cómo se ve en microfotografía. Que realmente sí trabaja y sí existe. Está la unidad de remodelación ósea. Pues vean cómo atraviesa el foco de fractura. Por eso es importante que haya una buena reducción y que haya compresión entre los fragmentos, entre los pedazos de hueso. Así esta unidad pasa directamente y forma hueso. No necesita otra cosa. Muy bien. Ahora, vamos a hablar directamente de los requisitos para los tipos de consolidación. Ojo, no confundan con requisitos de consolidación, no es lo mismo. Los requisitos de consolidación son dos, simples y llanos. Buena vascularización, buena estabilidad. Esos son los requisitos para la consolidación. Ahora, estos de aquí son requisitos para decidir qué tipo de consolidación tenemos. Tenemos consolidación directa o indirecta. ¿Ya? Si hablamos de consolidación directa, nosotros necesitamos, esto es lo que se necesita, que el foco de fractura tenga una estabilidad absoluta. ¿Eso qué significa? Ausencia total de movimiento, o sea, que no se mueva. Luego de eso, necesitamos, y les dije, la compresión interfragmentaria, que un fragmento esté bien pegado al otro. Eso permite que la unidad de remodelación ósea pase de un lado de la fractura al otro lado de la fractura. Y por último, es la reducción. Necesitamos una reducción anatómica. ¿Ya? O sea, tiene que estar perfectamente acomodado, tal y como era antes de romperse. Mientras tanto, la consolidación indirecta no es tan exigente como la directa. Por un lado, te pide estabilidad relativa. ¿Qué significa eso? O sea, sí tiene que haber estabilidad, pero puede haber micromovimientos, o también llamado, lo que dice aquí abajo, movimientos controlados. ¿Ya? Eso, tiene que haber movimientos controlados. Y en el tema de la reducción,
No necesariamente aquí tiene que ser una reducción anatómica, puede ser una reducción aceptable. ¿Entienden? Muy bien. Pues vamos a seguir avanzando. ¿Se acuerdan que al inicio de clases pues les hablé de uno de sus compañeros que se accidentó en su moto? Aquí está su radiografía. Está la radiografía. Perdón, estaba adelantado. Muy bien. A ver, ¿qué dice el público? Cinda, ¿qué dices? ¿Le operas o le pones un yesito a tu compañero? ¿Da para yesito? Le opera, doctor. Sí, está feo. Sí. Está feo, no hay multifragmentación. Ok. Entonces, se decide operar. Le hacen una cirugía y este es el resultado de la cirugía, ¿no? Que ya les había adelantado. ¿Qué opinan? ¿Qué dices, Kelly, de esa operación? ¿Cómo la calificas del 1 al 10? ¿Cómo es Kelly Escobar? Doctor, pues está mejor que cuando estaba antes, ¿Está mejor? pero ¿Pero te gusta o no te gusta? Sí, tu impresión. Digamos que es tu hermano, así lo han operado. ¿Qué dices? no, la verdad no, ¿No te gusta? no, ¿Eres más exigente o no? tal vez. ¿Ves? A ver. ¿Vos qué dices, Dana? A ver, ¿qué es más habladora? Se ve un poco raro, ¿Un poco como que raro? no, sí, o no la entiendo. En esta parte, a ver, creo que puedo dibujar Pues dibujar, aquí. claro. Ay, no sé si, o sea, está terminada ya la cirugía, Sí, pues ya está terminado. entonces está mal porque esto está todo separado. Ya. Ok. A Dana realmente no le gusta, ¿no? Muy bien. Entonces, hagamos un análisis, ¿sí? Porque la opinión general siempre dice eso. ¿Quién te ha operado? No, hasta le meten cizaña. Anda a demandarlo, eso está mal hecho, ¿no? Sus propios compañeros, colegas, médicos, anda a denunciarlo, le dice. Bueno, ojalá no sean así ustedes, ¿no? Ojalá. Entonces, vamos a hacer un análisis. ¿Cuáles son los requisitos de la consolidación? Hemos dicho. Ya, pues, jóvenes. No está difícil la pregunta. La estabilidad. La alineación anatómica, doctor. La reducción anatómica no es por si acaso, es para un tipo de consolidación, no para la consolidación general. Oh, ya. La consolidación tiene que tener ¿qué? Una buena Vascularización. estabilidad, ¿ya? ¿Está bien? Y una buena vascularización. Vascularización. Eso es lo que tiene que tener una fractura para consolidar. Pregunta, esta fractura, ¿cómo está la estabilidad? Sí, al inicio. ¿Estaba estable o no estaba estable? Inestable. Estaba inestable. Muy bien. Inestable. Entonces, nuestro objetivo va a ser estabilizar. Ahora, la vascularización, ¿cómo estaba? Aquí viene la pregunta, ¿cuántos tipos de vascularización tiene el hueso? Ya los he dicho. ¿Qué dices, Alicia Mercado? ¿Qué tipos de irrigación tiene el hueso? Ay, no sé. Acordate,
La que está dentro del hueso, ¿cómo se llama? No, a ver, no me acuerdo, doctor. La verdad. Vas a tener castigo ahí. 10 flexiones, te vamos a ver. No, Que haga, Doc, que haga. échalo, doctor, los de este grupo. Ok. 1. La irrigación endóstica, o sea, dentro del hueso, si se acuerdan. Que se forma por la arteria nutricia, los vasos epifisarios. Cuando se pierde el cartílago de crecimiento, se unen y forman la irrigación endóstica. Y luego tenemos otra irrigación. ¿Cuál era la otra? Ya se han acordado. ¿Cuál es? Empieza con P. Periósteo. Perióstica, ¿no? Fácil. Perióstica. ¿De quién depende esta irrigación? Los tendones. Vamos a seguir llamando por nombres. Creo que así trabaja. Doctor, como dice su nombre, depende del periósteo. Ya, pero el periósteo, ¿será que tiene tanta irrigación? ¿Cómo ves, Jessica Ojeda, que tiene el hueso por fuera que le da tanta sangre? ¿Puedo responder, doctor? Y la cinta. Ya te va a tocar. Jessica, ¿qué sí dices? No sé, doctor, es que justo cuando estaba explicando esa parte entraron mis hermanas y les estaba botando. Las vas a enfocar hace rato, les voy a decir fuera. Ya. Tocate, pues, ¿qué tienes encima de tu hueso? Busca un hueso y toca encima. ¿Qué hay ahí? Mis músculos. Músculos, eso. Pues la irrigación perióstica está dada por los músculos. Entonces, si hemos dicho que en estabilidad esta fractura estaba inestable, en vascularización, ¿cómo está la irrigación endóstica? ¿Está bien o está mal? Está mal. Está destruida, ¿verdad? Sí. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Será que podemos restituir la irrigación endóstica? ¿Está fácil armar este rompecabezas o está medio difícil? Está difícil, ¿no ve, doctor? Pero es posible. Posible, sí, quizás, pero está complicado, ¿no? Sí. Pues la endóstica está comprometida, no tiene. Pero la perióstica, ¿cómo está? Los músculos, ¿será que siguen pegados esos fragmentos No, o se han doctor. desprendido? También está, ¿no? Destruido. ¿Por qué tendría que estar despegados los músculos? No es una fractura expuesta, ¿no? Entonces aquí ¿qué se llama? Los músculos siguen pegados a estos fragmentos, no se han soltado. Entonces la irrigación perióstica, Está la que intacta. está alrededor del hueso, todavía sigue existiendo. Obviamente debe estar algo dañada, pero no está desprendida del total. En la zona de fractura sí debe estar algo separado. Entonces la perióstica todavía tiene irrigación perióstica. Entonces, ¿cuál sería nuestro plan? Si hay inestabilidad, pues vamos a estabilizar. Podemos estabilizar de manera externa, de manera interna. Entonces, vamos a ver eso. Y la vascularización. La endóstica no tiene. ¿Será que podemos restituir? Parece que es un trabajo algo difícil, ¿no? Yo no me comprometería, no aseguraría, sí, va a quedar perfecto. No creo que me comprometa. Y por otro lado está la irrigación perióstica. Los músculos siguen pegados a los fragmentos. Entonces, dentro de mi plan estaría, por ejemplo, no despegar esos fragmentos de los músculos, ¿verdad? Y para no despegar esos fragmentos de los músculos, pues lo ideal es hacer un método de fijación indirecto. ¿A qué se refiere? Que no agarre directamente el foco de fractura, pero sí que la alinee para que pueda consolidarse. Eso sería el trabajo más fácil, digamos. Conservar la perióstica y pues darle estabilidad. Veamos si se han cumplido los requisitos.
Aquí al lado tienen esa cirugía. Voy a borrar lo que has rayado ya, Dana. Vamos a borrar todos los dibujos. Listo. Ay, era que no borré todo. Pero... animado. Entonces, esta fractura, ¿ha recobrado la estabilidad? ¿Sí o no? ¿Ese clavo está estabilizando la fractura? ¿Qué dicen? ¿O está ahí de adorno? Sí, doctor. Está estabilizando la fractura, ¿verdad? Ok, pregunta. ¿Le está dando una estabilidad absoluta y movimiento o le está dando una estabilidad relativa con algo de movimiento? ¿Qué dice? Relativa, como algo de movimiento. Relativa. ¿Por qué dices eso? ¿Qué te hace sospechar que es relativo? ¿Por qué no es? ¿Podría ser porque no está completamente alineado? Que no está alineado. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión más? ¿Qué dices, Natalie Calapuja? Buenas noches, doctor. Yo diría que absoluta. Yo diría que absoluta porque por el material que se usa ¿Ya? y además que es cómo se va a mantener el paciente quieto, sin movimientos, sí le estaría dando buena... sí, sería absoluta. Sí. Ya, lo vamos a barrar al paciente a su cama para que no se mueva, dices, ¿no? Ok. En realidad, esta es una estabilidad relativa. ¿Por qué relativa? Si bien está agarrando el fragmento de arriba y está agarrando el fragmento de abajo, estos fragmentos intermedios están como que sueltos, ¿no? No hay quien los esté agarrando. Entonces, estos fragmentos son los que se van a mover. Los extremos no, porque están bien fijos. Pero los fragmentos intermedios, que nada los está agarrando, nada los detiene, pues sí, aquí sí va a haber una, ¿cómo se dice? Una estabilidad relativa. Ahora, tema de la reducción. Ah, no, seguiremos. El tema de la estabilidad tiene estabilidad relativa. Ahora, el tema de la irrigación. Irrigación. Ha restituido la irrigación endóstica, la que el hueso tiene por dentro. Si no, ¿qué dice? ¿Ha restituido o no ha restituido? ¿Podría ser incompletamente, doctor? Por cuenta de justamente de esos, de estos fragmentos que no están tan alineados. Ya. Precisamente por culpa de esos fragmentos es que la reducción, la irrigación endóstica no está funcionando, no se ha restituido. Entonces, tenemos que ver el tema de la irrigación perióstica. ¿La perióstica cómo estará? ¿Se ha restituido o no se ha restituido? Digo, ¿se ha cuidado o no se ha cuidado? Esta no teníamos que restituir, teníamos que cuidar. ¿Alguien sabe cómo se coloca ese clavo? Ese clavo normalmente se coloca por aquí, por el trocánter mayor, se hace un hueco en el hueso y se ingresa por dentro del hueso, en el canal, ¿no? Entonces se entra por el canal endomedular hasta el otro extremo. Eso. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, al colocar este clavo por dentro del hueso, no ha tocado la irrigación por fuera. Lo que significa es que ha preservado la irrigación perióstica. ¿Tiene estabilidad la fractura? Si no, No.
¿no? Dice, el clavo no estabiliza la fractura. Estabiliza la fractura, Estabiliza, pero no mucho. ¿no? Claro, le da relativa, no le da absoluta, pero le da estabilidad. ¿Tiene irrigación? Tiene irrigación. Se ha cuidado de la irrigación perióstica. ¿Tiene estabilidad de irrigación? ¿Cuál es el destino de la fractura? El destino es que consolide. Entonces, miren cómo sana esa fractura. ¿Consolida o no consolida el hueso? Consolidó, ¿verdad? Consolidó, no bien, pero se consolidó. Consolidó. Ahora, ¿cuál es la función de esa parte del hueso? ¿Qué dice Joel? ¿Cuál es la función de esa parte del hueso? Sostén. Doc, sería más de estabilidad porque de soporte ya no va a tener. No va a tener, no va a caminar nunca más el cuate. Va a caminar, pero no va a tener una estabilidad estable. No va a tener una estabilidad, ¿cómo le puedo explicar? Estable. Pero no va a estar, no va a tener una buena estabilidad. Les voy a mostrar el video de su compañero corriendo para que vean su estabilidad. La función de esta parte del hueso es transmitir carga, transmitir peso, ¿no? Y habiéndose formado este callo óseo como tal, puede transmitir peso. Ese que para la foto está feo, o sea, como una foto, si tú dices, no se ve bien, cumple los requisitos de la consolidación y consolidó el hueso. No, a ver, yo les voy a mostrar este otro ejemplo. Este de aquí, ¿qué dice? ¿Es una fractura más simple o no? Es más simple, doctor. Es más simple, ¿verdad? Ok, estable no es de inicio. Sabemos que tenemos que estabilizar. La irrigación endóstica, la que está dentro del hueso, ¿se ve comprometida o no? Comprometida. Comprometida. ¿Se ve fácil de restaurar o se ve complicado? Fácil. Se ve fácil de restaurar, ¿no? Ok. La irrigación perióstica, ¿cómo está? Está mantenida. Está mantenida, ¿no? Es una fractura simple, pues no ha habido mayor cosa. Los tejidos blandos siguen pegados al hueso. Entonces se puede hacer algunos procedimientos. Este paciente lo opera, ¿no? Y pasan 8 meses. A los 8 meses viene con esta placa de control. ¿Qué dicen? ¿Consolidado o no consolidado? No ha consolidado, ¿verdad? El hueso está angulado. Ahora hay que ver cuál ha sido la falla. Estabilidad. ¿Tiene buena estabilidad? Creo que esta placa con estos 2 tornillos por lado es insuficiente. Es muy poco para poder sujetar un hueso tan grande y mantener su función. Ahora, otra cosa puede ser que el paciente haya sido indisciplinado, se haya parado antes de tiempo y lo haya movido su fractura, ¿no? Puede estar el otro lado. Y la irrigación. La irrigación endóstica se pudo restituir. Otra vez hay irrigación endóstica. ¿Qué dicen? Maydelin, ¿qué dices? ¿Hay o no hay? Irrigación endóstica. Sí hay, doctor. ¿Hay? Sí. Bueno, creo que estamos en otro canal, Maydelin. No hay irrigación endóstica. ¿Por qué? Porque no se ha restituido la forma del hueso, no ha habido una reducción anatómica, una compresión entre fragmentos para mantener el tema de la circulación endóstica, para restituir. La irrigación perióstica, ¿cómo está? La irrigación perióstica, pues para colocar la placa y los tornillos han hecho eso. ¿Qué han hecho con el hueso?
Lo han pelado, Solo ¿verdad? lo has desprendido. Lo han desprendido. Entonces, no tiene buena estabilidad. La irrigación endóstica no se ha restituido. La irrigación perióstica se ha comprometido. Por lo tanto, la fractura no está consolidada, ¿no? Criterios para la consolidación clínico y radiológico. Clínico, desaparece el dolor, el paciente puede soportar pesos. Y radiológico, desaparece la línea de la fractura en 3 cortical. Ese es el radiográfico. ¿Listo? Muy bien. Y un chiste para que se vean un poco. Ayer me caí y pensé que me había roto el peroné, pero no, dice, ¿no? Ok. Listo, jóvenes. Esa sería la sesión de hoy día. Nos vamos a estar viendo la siguiente semana en su aula. ¿Listo? Gracias, doctor. Buenas noches. Buen ¿Listo? Que descanso. les doy bien. Alicia, estoy esperando tus acciones. ¿Listo? La próxima clase. Nos vemos. Conste. Chao. Buenas noches.